Y saludamos a Nicolás Kreplak. Nicolás es el viceministro de Salud, de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es muy importante hablar con las autoridades sanitarias todos los días, o en la medida de lo posible, porque nos ayudan un poco y ayudan a nuestros oyentes a entender dónde estamos parados y hasta qué se puede leer de los números que salen cada día. Nicolás está en línea, decía Nicolás, buen día. Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Uno cuando ve los números de estos últimos días, por supuesto que son variados, etcétera, pareciera que frente a la tranquilidad o cierto alivio que hubo la semana pasada de que los números empezaban a controlarse o a caer, uno ve cantidad de fallecidos promedio semanal quebrando el techo, estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Cantidad de casos a nivel nacional quebrando el techo también. Si uno mira el promedio de la última semana, en los dos rubros, otra vez se ve lo mismo, se ve en la Argentina el fenómeno del coronavirus creciendo. Yo lo primero que te quería preguntar es qué pasa en la provincia de Buenos Aires en general, que uno ve los datos, y en el conurbano en particular. Bueno, es cierto que la velocidad de ascenso que teníamos hasta hace algunas semanas, en el AMBA especialmente hablando, se bajó, se redujo significativamente. No tengo muy claro porque eso no cambia un poco con la información de ayer y antes de ayer, si es que estamos con un leve aumento o estamos completamente en la misma cantidad de casos en el AMBA. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano estamos viendo en los últimos días un poquitito más, no mucho, la velocidad de ascenso, al menos seguro se redujo, en una cantidad de casos alta. Esto es una buena cantidad de casos. Lo que sí está pasando y que es bien grave, o preocupante, no sé si grave, preocupante es el aumento de los casos que se está viendo a nivel país en el interior, y en la provincia de Buenos Aires se representa lo mismo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿por qué es más difícil? ¿Por qué también es peligroso esto? Porque no es lo mismo el sistema de salud, que más allá de la enorme cantidad de personas que tenemos en el AMBA, con mucha capacidad de buffer, digamos, mucha capacidad de absorber sobrecargas en un sector derivando a otro sector, que por ahí poder hacerlo en provincias del interior, que tienen mucha menos capacidad, porque aunque tenga menos población, si de pronto uno tiene 10 internados en un distrito, puede ser una cosa que cambie la balanza de las capacidades. Y lo mismo pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros aumentamos aproximadamente 1.000 camas en el interior de la provincia de Buenos Aires, que eso nos permite tener todavía todos los municipios con buena capacidad asistencial, pero nos preocupa y de hecho estamos trabajando fuertemente en reforzarlo, porque entendemos que están migrando ahora los principales centros urbanos del interior de la provincia, pero que de cada centro urbano hacia sus ciudades periféricas. Entonces se produce un pequeño AMBA en cada conglomerado urbano del interior. Eso es preocupante por esto que estoy diciendo de la capacidad del sistema, que tenemos que trabajar fuertemente las autoridades en compensarlo. A ver, te doy un ejemplo de la principal duda que tengo en la provincia de Buenos Aires. Yo veía que a principios de agosto hubo varios días que la provincia de Buenos Aires reportó más de 5.000 casos, 5.200, 5.100, algún día 5.400. Estamos hablando de la semana del 7 de agosto. Y ayer fueron 5.300, o sea, están en el techo de los casos que tuvieron, pero no perforando. Esto que vos decís, si hay ascenso, es un ascenso muy débil. Pero si a eso se le agrega que en este mes creció mucho el interior de la provincia de Buenos Aires, por deducción intuyo que el conurbano no está en el techo de casos. Podrá haber estado creciendo en estos 2 o 3 días, pero me da la impresión de que está por debajo del momento más duro que tuvo, ¿o me equivoco? No, tal cual. No está en su máximo en este momento, pero igual las pequeñas variaciones de algunas camas, digamos, o de algunos casos, son variables, no hablan de tendencias significativas. Lo que sí es que no está aumentando fuertemente, y eso se consolida de los dos lados de la General Paz, lo cual es positivo, porque hace más consistente la información. Pero un poquitito aumenta en el interior, o bastante en el interior. De hecho, pasamos a tener el 4% de los casos que teníamos estaban en el interior de la provincia, hoy estamos en el 8%, pero si vemos los casos ayer, ya es un poco más del 10% del interior. Entonces, bueno, eso digo, como estamos planteando, es preocupante. Lo veo mucho más preocupante a nivel país, porque en última instancia el sistema provincial puede asistir a compensar las deficiencias en el interior. El problema es que el sistema nacional es que no tiene jurisdicción. Claro, por ejemplo,
es difícil porque el Estado Nacional no tiene jurisdicción sobre otro territorio para poder ejecutar que los hospitales de Salta tienen que hacer una coordinación entre pares. Es más difícil. Esos son los problemas del sistema tan fragmentado que tenemos. Cuando vos ves lo que pasa, la vez pasada cuando hablaba, no sé si hablábamos o pusimos un audio tuyo, digo, Jan, que decían que las camas de terapia intensiva estaban muy estables, que después de la gran subida de la última quincena de julio, a partir de agosto se estabilizó en el AMBA y en el conurbano en particular. ¿Esto sigue así? Sí, sigue así. Nosotros tenemos un sistemita que nos permite todos los días, todo el tiempo online, tenemos un reporte de las camas públicas y privadas. Eso es un sistema que hicimos hace 3 meses y pico aproximadamente, y nos dio un cambio absoluto en la capacidad de gestión de la situación, porque conocemos cómo está cada institución de cada distrito en temas de ocupación. Y te puedo decir un reporte que hacemos con el ministro todas las mañanas. Tenemos en el AMBA, en UTI de adultos, ahora tenemos 3.014 camas, de las cuales tenemos ocupadas 1.915. Y seguimos con un porcentaje de ocupación que está en el 63%. Esto es en el sector público y privado, ¿no? Y esto está estable, estamos siempre entre el 63% y 62%. Habla también, es un dato fuerte que nos ayuda a corroborar esto de que no está aumentando significativamente la cantidad de casos, porque uno podría suponer que puede haber casos que uno no registra. Esto sucede seguramente, lo que es muy difícil que no se registre son las internaciones. Así que eso estando estable nos permite entender que la epidemia está bastante estable. Ahora, y las llamadas a los teléfonos de consulta, que también es un registro que vos planteabas, ¿cómo evolucionan? También es un excelente indicador ese, y nos viene dando también una meseta sostenida hace ya también 15 días. Es un muy lindo indicador porque son cantidad de miles de casos que suceden por día, entonces también pequeñas variaciones se van licuando en el volumen, es como Big Data de llamadas. Y eso viene estable también hace un tiempo. Así que son todos datos coincidentes para que nosotros nos animemos a decir que somos bastante prudentes con esto, que la situación está relativamente estable. Ahora, lo que yo creo que también es muy importante plantear es estable en las condiciones en las que nos encontramos. Si las condiciones cambian, y cambia porque aumenta mucho la circulación de las personas, por ejemplo, empieza a aumentar más los contagios, y ahí perdemos la estabilidad. Y es un estable en alta cantidad de casos, y es un estable con un alto estrés sobre el sistema, porque cuando yo digo 63% de las camas ocupadas, es sobre un crecimiento del 140%. Entonces, en verdad, estamos muy por arriba del máximo histórico posible que trabajó el sistema de salud. Los efectores están cansados, sin decir. Gustavo. ¿Cómo le va, Kreplak? Viendo el portal de sala de situación de la provincia de Buenos Aires, dígame si estoy leyéndolo bien o mal, pero daría la impresión de que baja mucho la cantidad de casos confirmados en personas que van de 60 años en adelante, y crece mucho la cantidad de casos confirmados en gente mucho más joven, ¿no? Tenemos en un rango de 20 a 40 años un montón de casos confirmados, y si eso tiene que ver con la baja de la ocupación en terapia intensiva y con la baja de la letalidad. Sin duda nosotros tenemos, si uno quiere hacer un análisis epidemiológico macro, tenemos una serie de casos más parecidos a la segunda ola europea que a la primera ola europea, por suerte, porque la letalidad de la primera ola europea fue mucho más grande y que afectó mucho más a los adultos mayores que no estaban preparados. Hoy, por suerte, nosotros tenemos muy baja circulación de los adultos mayores, porque tuvimos el tiempo de prepararse y porque hay un gran acatamiento en la cuarentena, y entonces mucho más contagios en los jóvenes. Esto hace que la letalidad sea más baja, pero también como se está viendo en Europa, son mucho más transmisores porque son más activos, porque al ser más asintomáticos pueden recluirse más tarde, hacen menos caso a los aislamientos y se producen más contagios, pero tal cual se ven mucho más casos en los adultos más jóvenes. Esto se incrementa aún más cuando analizamos barrios populares, en donde también la letalidad es más baja que el promedio de la provincia o del país.
Bien, y lo otro que yo veo es que hay miles de casos que aparecen como sospechosos, que no tienen ni confirmación ni positivos, pero cuando hablo de miles son miles, estamos hablando de decenas de miles. Esos casos son porque tardan en cargarse y se cargan primero los positivos, y uno debería pensar que esos casos en su gran mayoría son negativos, o son casos que todavía no hemos definido y que si pasarían a ser positivos nos cambiaría totalmente la curva de lo que estamos hablando. No, en verdad tiene que ver con la enorme capilaridad que tiene el sistema. Para uno poder llegar a todos los territorios y tratar de que no se nos escapen los casos, hay una innumerable cantidad de sectores o miles de personas capaces de cargar en el sistema. Cuando uno se pone a analizar, nosotros hacemos un análisis cotidianamente de esta información, y una vez que la cantidad de casos que hay, solo el 49% de los casos se trata de casos que efectivamente están bien preparados, de los casos que están en pendiente, ¿no? De los informados, los que están informados como positivos o negativos, están todos bien. De esos que están en pendientes, en verdad solamente la mitad son casos que tienen la muestra adecuadamente, o sea, que está la muestra. A veces está cargada la ficha, por ahí una persona se puso a cargar, imagínense un efector, un profesional, se puso a cargar la ficha y después decidió que no iba a hisopar, o el paciente decidió no hisoparse, eso quedó cargado, pero nunca llegó la muestra al laboratorio, nunca se hizo el hisopado efectivamente. Bueno, de esos tenemos solo la mitad. Y de la mitad, de los que tenemos ahí, en verdad, el 75% corresponden a las últimas 3 semanas. El resto son cosas antiguas que quedaron de por ahí de marzo, que se habrían acumulado muchos en el Malbrán. Entonces, en verdad, nosotros tenemos un día y medio de demora. Bueno, ahí justo se cortó. Bueno, yo estaba justo por cerrar la nota, así que si está escuchando le agradecemos a Nicolás Kreplak la diferencia de los atendidos. Por supuesto quedan muchas preguntas.